El día de hoy, en el marco de esta conmemoración nacional, queremos conversar sobre un tema del que se ha estado hablando y más en las últimas semanas, y es el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre uniones impropias. ¿Qué son relaciones impropias? ¿Por qué es importante regular este tipo de uniones? ¿A quiénes se involucra y cómo afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Para comprender más sobre este tema nos acompaña el día de hoy en el programa Sofía Guerrero, quien es coordinadora de incidencia política en la Fundación Paniamor. La Fundación Paniamor, dicho sea de paso, ha tenido un rol protagónico en el posicionamiento de este tema como una preocupación a nivel nacional y ha participado activamente en su discusión y avance en la Asamblea Legislativa con el proyecto de ley número 19.337. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy en el programa. No, muchas gracias a ustedes, y desde Fundación Paniamor agradecemos el espacio que nos concede la Defensoría, quien ha sido un aliado en el avance de la protección de las personas menores de edad y especialmente en el tema de las relaciones impropias. Bienvenida, Sofía, y para entrar de una vez en materia y que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito sobre el tema, ¿qué se entiende en este proyecto de ley como uniones impropias? Bueno, las relaciones impropias dentro de este proyecto de ley, dentro del enfoque que trabaja la Fundación, se consideran relaciones que se establecen entre personas adolescentes y personas adultas. Vamos a hablar de adolescentes mujeres y de hombres adultos porque es la tendencia mayor. Sí pasa entre mujeres y adolescentes hombres, pero la tendencia es entre chicas. Y esto nosotros lo consideramos cuando media una diferencia de edad significativa, una diferencia de edad de más de 5 años, porque ahí no podemos considerar que estamos tratando entre iguales, entre pares. Entonces va a haber diferencias sustanciales de poder y de capacidades para participar en la relación. Bueno, y quizás de donde nos estén escuchando no llame tanto la atención, ¿verdad? Que una persona de 50 años se junte con un adolescente de 15 y quizás eso se haya convertido en algo muy normal. ¿Por qué, Sofía, hablar de estas relaciones como impropias? Antes se hablaba de relaciones tempranas, inclusive. Sí, bueno, nosotros creemos que el lenguaje crea mundos, ¿verdad? Entonces crea una diferencia significativa y a veces pueden cubrir situaciones o sin quererlo promover la tolerancia a situaciones que no son las correctas. Entonces Paniamor de hecho es el que propone el concepto de impropias y hacemos esta diferenciación porque no es solo que ocurre en un momento temprano de la vida, sino que esta situación es inadecuada para las adolescentes, les está generando una situación, problemas y enfrentarse a una serie de riesgos y desafíos para los cuales esta persona todavía no tiene la madurez, ni tiene también la capacidad, digamos, de medir qué consecuencias va a tener en su vida. Y eso no es porque la adolescente sea tonta, en todo lo contrario, es simplemente porque está en una etapa de su vida donde tiene que generar oportunidades, y esto se considera impropio porque le está robando más bien oportunidades. Entonces, en vez de estar un adolescente estudiando, construyendo su proyecto de vida, está en una situación con una persona que tiene un poder y una capacidad de manipulación sobre ella que le está generando, digamos, le está quitando oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de estar en un ambiente seguro. Entonces, por eso es que utilizamos el término impropio. No está en igualdad de condiciones. No podemos hablar en que está en una situación de igualdad, no solo porque la diferencia de edad ya crea diferencias sustanciales, ¿verdad? Tratemos de acordarnos cómo éramos nosotros cuando teníamos 15 años, ¿verdad? Y qué cosas pensábamos, a qué cosas aspirábamos, a qué tan largo plazo podíamos establecer planes, ¿verdad? Tal vez pensábamos en qué queríamos hacer con nuestros amigos el fin de semana y no qué queríamos hacer el resto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso ya genera diferencias importantes, pero también estos adolescentes entran en relaciones donde hay diferencias de poder. ¿Por qué diferencias de poder? Ya existen desde el momento en que yo soy mujer y tengo una pareja hombre muchas veces, aunque estemos en una situación donde tenemos recursos. Pero además, muchos de estos adolescentes dependen económicamente de sus parejas. Entonces es un adolescente que está en una situación, por ejemplo, de violencia, donde no le podemos hablar de pareja porque no está en igualdad, donde el hombre adulto la empieza a controlar, empieza digamos, a utilizar el lenguaje violento, empieza a hacer una serie de cosas. ¿Y qué recursos puede tener este adolescente que no tiene, digamos, dinero, sus propios medios, que no ha terminado el colegio, que a veces incluso se encuentra en una relación difícil con su familia, para protegerse de esta situación? Entonces es un tema donde no podemos hablar en ningún caso de paridad.